Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video vamos a revisar una parte muy importante del proceso escrito de la tesina, que es el capítulo 1, que se denomina conceptualizaciones. Lo primero es que en este capítulo se espera que los tesistas, los y las tesistas, logren trabajar los conceptos de cada una de las variables, pero considerando dos cosas importantes. Primero, que hay dos tipos de conceptos con los cuales nos vamos a encontrar en este capítulo. Primero nos encontramos con los conceptos fundamentales, los que están explícitos en la variable, o sea, los que están en la pregunta de investigación. Y los conceptos asociados, que son aquellos que, a partir de la revisión bibliográfica que hagamos, de las lecturas que hagamos de investigaciones, de los estudios, vamos a poder ir definiendo o deseleccionando cuáles son los conceptos que están asociados a esos conceptos de cada una de las variables. Obviamente, estos conceptos asociados están relacionados con el tema, la pregunta y la hipótesis de investigación. Para poder revisar en términos esquemáticos de qué estamos hablando, todo parte en este capítulo entendiendo muy bien cuál es la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación a su vez está formada por dos variables. Cada una de estas variables por sí sola está formada por algún concepto fundamental. Puede ser uno, pueden ser dos. En la mayoría de las preguntas de investigación que revisé, hay solo un concepto que corresponde a variable 1 y a lo mejor 1 o 2 de variable 2. Eso lo tienen que definir, revisar y definir ustedes. Y por cada concepto fundamental vamos a incorporar conceptos asociados, que son los que están relacionados directamente con los conceptos fundamentales y que se extraen de la revisión bibliográfica que hemos hecho. Estos conceptos no se sacan de la imaginación ni de lo que creamos, sino que de la lectura rigurosa de los textos que estamos seleccionando para trabajar la tesina, en este caso las conceptualizaciones. ¿Cómo ubicar entonces los conceptos asociados? Obviamente, a partir de la información recopilada, como ya lo señalé, y esta información recopilada obviamente está relacionada directamente con la pregunta y la hipótesis. De allí se pueden extraer los conceptos asociados. También estos conceptos asociados emanan de esta lectura comprensiva de las investigaciones, estudios, tesis, publicaciones científicas y de cualquier otra fuente pertinente. Se exceptúan de esta emanación, de esta fuente de emanación de conceptos asociados, todos aquellos fuentes de divulgación como los diarios, revistas, blog o páginas web, que obviamente pueden contener conceptos interesantes, pero que no son pertinentes, ya que vamos a requerir la definición desde bibliografía rigurosa, desde fuentes pertinentes, para poder trabajarlos. Por lo tanto, hay que desestimar la búsqueda de estos conceptos en fuentes de divulgación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una pregunta de investigación, cómo el menú Junaep de los últimos 5 años ha logrado cambiar el porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana. Si yo voy a hacer esta investigación, tengo que definir cuáles son las dos variables que están presentes aquí. La variable 1 sería el menú Junaep de los últimos 5 años. Y no es solamente el menú Junaep, porque el menú Junaep es un tema enorme que yo puedo considerar y buscar los menús desde el origen de la Junaep, pero no, aquí se me está circunscribiendo un tiempo que son en los últimos años. La variable 2 es el porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana. En este caso, no es a nivel país, sino que es en las escuelas de la región metropolitana. También podríamos señalar allí que pueden ser las escuelas municipales de la región metropolitana para poder pormenorizar más nuestro sujeto de investigación. Tanto la variable 1 como la variable 2 están formadas por conceptos fundamentales. En este caso, la primera variable, su concepto fundamental es menú Junaep, y el concepto fundamental de la variable 2 es estudiantes obesos. Para cada uno de estos conceptos fundamentales vamos a considerar 4 conceptos asociados. Para el menú Junaep, por ejemplo, vamos a considerar a partir de la lectura rigurosa de los documentos, de los estudios, de las investigaciones, de los artículos de revistas científicas, de lo que he revisado en la literatura,
que los conceptos asociados a un menú escolar corresponden a nutrición, alimentos, calorías y socialización. En relación a la variable del porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana y su consecuente concepto fundamental, que es estudiantes obesos, se considera, por ejemplo, que la actividad física, la educación física, los hábitos alimenticios son parte de los conceptos asociados que son significativos de poder revisar. También tenemos acá que hay que buscar estas definiciones. Este capítulo en sí es un capítulo en el cual lo que vamos a entregarle a nuestro lector son las definiciones, tanto de los conceptos fundamentales como de los conceptos asociados. Una vez que ya están seleccionados, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, los conceptos, se deben buscar entonces las fuentes que sean más idóneas para citar las definiciones teóricas de los conceptos. En este caso, estas definiciones tienen que pasar por un filtro y ese filtro es el que está expuesto en la pauta de investigación. En este caso, lo que nos pide la pauta es que las definiciones sean suficientes, contrastables, objetivas y pertinentes. En este caso vamos a revisar cada uno de estos elementos y cómo se relacionan con nuestra búsqueda de definiciones. Las definiciones de conceptos tanto fundamentales como asociados debe ser suficiente porque, según lo que nos presenta la pauta de este capítulo, la información entregada es suficiente para explicar los conceptos fundamentales y asociados, siendo su cantidad bastante, sin que haya ni más ni de menos. Esto quiere decir que lo que yo voy a colocar, la cantidad de citas que voy a trabajar o definiciones por cada uno de los conceptos, tiene que ser suficiente. La cantidad debe ser razonable para poder entregar las definiciones más idóneas frente a el concepto que estoy trabajando. Por eso, no hay un mínimo ni un máximo, simplemente hay una sugerencia. Yo recomiendo que al menos sean 3 definiciones. Una que sea de un diccionario común, por ejemplo, sugiero la RAE, en la cual le va a permitir a nuestro lector poder tener una aproximación simple y más cotidiana del concepto para luego ir trabajando con las definiciones de textos de expertos en los temas e ir complejizando la información y que nuestro lector no se encuentre en un primer momento con una definición tan compleja que desestime la lectura de nuestro trabajo. Otra de las definiciones que debe tener las definiciones de los conceptos debe tener además la siguiente característica, que sea contrastable. Esto significa que en nuestra pauta de evaluación van a considerar que toda la información entregada en el capítulo es contrastable, o sea, se puede corroborar su exactitud y autenticidad. Y esto está ligado directamente con el citado en APA. Como lo vimos en un video anterior sobre la redacción de los textos con citas APA, se sugiere que al definir utilicemos citas textuales. Al utilizar citas textuales y citas referenciales, yo debo colocar obligatoriamente el APA con el autor y el año y la página en el caso de las citas textuales. De no colocar esta información, no le estoy entregando a mi lector las pistas fehacientes de dónde encontrar el documento con el cual yo trabajé y se puede incurrir en el plagio, que además es sancionado en nuestro reglamento interno de convivencia. Por eso es importante que dentro del ámbito de lo contrastable es que nuestra información pueda ser verificada, contrastada en la fuente primaria que le dio origen. También otro de los factores que hay que considerar es ser objetivo. Toda la información entregada, dice nuestra pauta de evaluación en el capítulo, se presenta de forma objetiva sin la emisión de juicios de valor. Acá no se nos está preguntando si la definición nos agrada o no, nos gusta o no. No, nos están diciendo que la información debo entregarla de una forma objetiva. Significa que esta información debo procesarla, debo revisarla para poder generar las redacciones previas y finales que de una u otra forma envuelven la cita textual que es
el recurso más importante para trabajar este capítulo, y estas redacciones no deben contener de ninguna manera una opinión ni el parecer de lo que yo estoy colocando en mi texto, sino que esta redacción debe ser absolutamente objetiva y por supuesto que está respaldada con lo que se está diciendo como cita textual. Por último, otro de los factores que hay que considerar es que toda la información entregada en el capítulo es pertinente a ambas variables de investigación, corresponden y están relacionadas con ella. Esto significa, en términos claros, de que no me estoy yendo por las ramas al colocar definiciones o al trabajar conceptos que están fuera del ámbito de la red de contenidos de los conceptos que ya he definido. Todo el contenido de las citas textuales que se utilizan en este capítulo están absolutamente y directamente relacionadas con las temáticas de la variable y ninguna de ellas es ajena a alguno de esos conceptos. ¿Cómo se redacta entonces el capítulo 1 de conceptualizaciones de las variables 1 y 2? Primero, el primer párrafo se sugiere, esto es a modo de sugerencia, es la introducción al capítulo. Este párrafo debiera tener una redacción en la cual yo le recuerdo a mi lector la pregunta de investigación, pero también le voy a dar algunos visos de los conceptos que voy a trabajar en este capítulo, la red de contenidos, de red de conceptos asociados a esta variable. Este párrafo no lo voy a redactar al principio, sino que lo voy a redactar al final del capítulo cuando yo ya tenga absoluta claridad de qué es lo que lo conforma. Así es que no perder tiempo en redactar un capítulo de introducción cuando en realidad no tenemos claridad de qué es lo que va a contener el capítulo completo. El capítulo 2 en adelante se sugiere que trabajen por separado las variables. En este caso, por ejemplo, acá se nombra la variable 1, hay que nombrarla, en nuestro caso es -1ef, y colocar como subtítulo 1 el concepto fundamental de la variable 1 que corresponde a -1ef de los últimos 5 años, y allí yo comenzaré a entregar los antecedentes de ese concepto. Posteriormente bajaré a revisar todos los conceptos asociados. En mi caso eran nutrición, alimentos, calorías y socialización. Todos estos conceptos, tanto los asociados como los fundamentales, los voy a trabajar a partir de las definiciones que entregan las investigaciones, los estudios, las tesis, los recursos pertinentes para este tipo de trabajo. Bueno, así como en la variable 1, también para la variable 2, la idea es poder nombrarla, en este caso estudiantes obesos. Como subtítulo 1, el colocar el concepto fundamental que corresponde al porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana y posteriormente los 4 conceptos asociados de esta variable. Deben ser 4 conceptos tanto en la variable 1 como en la variable 2, conceptos asociados, ya que eso es lo que nos exige la pauta de evaluación. En este caso, para esta variable es actividad física, educación física, hábitos alimenticios y salud mental. Para considerar algunos elementos importantes. Primero, en cada párrafo se sugiere redactar una explicación clara de los conceptos, obviamente a partir de la bibliografía que hemos consultado y usando las citas textuales. Hay que utilizar las citas de las investigaciones que encontramos para ir redactando. Esto no es un glosario, esto no es colocar obesidad 2 puntos y la definición, sino que esto es la creación de una redacción de un texto en la cual yo voy incorporando las definiciones a partir de las citas textuales, pero con redacciones previas y redacciones finales. Puedo comenzar con las definiciones más simples, como veíamos de un diccionario o una enciclopedia, para luego ir con los argumentos que son cada vez más complejos a medida que avanzamos en el texto. Esto es importante ya que nos va a permitir que nuestro lector con una definición simple pueda interesarse en el concepto, pueda ser considerado en el entendimiento de lo que estamos planteando y no así colocar un argumento o una definición que sea muy compleja y que obviamente desestime nuestra lectura. También hay que considerar que la cantidad de párrafos depende de los autores. En este caso es la cantidad que corresponda a lo que ustedes estimen necesario para entregar toda la información suficiente para explicar acabadamente el concepto. Si son 2, son 3, son 4 definiciones, ustedes van revisando aquello
pero es importante que una vez que terminen el capítulo queden satisfechos con la propuesta que van a entregar. Esto es importante porque posteriormente el capítulo 1 y el capítulo 2, que son más o menos lo mismo, porque el capítulo 2 corresponde a investigaciones, es lo mismo en términos de ir de la forma de trabajar, de buscar las investigaciones, de buscar los conceptos y colocarlos con citas textuales o citas de parafraseo, que es lo que más se hace en el capítulo 2. Pero ambos capítulos son significativos porque son los insumos, son los recursos con los cuales yo voy a construir el análisis, que es lo más complejo de hacer, y posteriormente la conclusión de la tesina. Por lo tanto, deficiencias en este capítulo y en el capítulo 2 de investigaciones me va a exigir, una vez que empiece el análisis, si siento que me queda corto, que no está bien trabajado, que faltaron definiciones o que hay que mejorar conceptos, eso se va a tener que hacer. Por eso es recomendable comenzar a hacer las cosas bien desde el principio y los conceptos asociados, considerarlos a partir de las lecturas y no de lo que pienso que debe ser por cumplir. Para terminar el capítulo, se sugiere la redacción de un párrafo breve en el cual sintetice o resumen lo que se ha expuesto y por supuesto que todas las citas textuales y el parafraseo que podamos llegar a hacer debe tener su APA correspondiente y al final del capítulo colocar la lista de referencias bibliográficas. En un video anterior revisamos lo que se hablaba de las referencias bibliográficas, de cómo se construían y la diferencia con bibliografía. En este caso, para la tesina vamos a crear referencias bibliográficas. Acá damos unos ejemplos. Por ejemplo, para mi concepto de obesidad, en la definición 1 consideré la RAE. Si ustedes se fijan, al principio yo estoy tomando esta cita textual desde la perspectiva, desde la base del autor y digo para la RAE, la obesidad corresponde a la cualidad de obeso, o sea, dicho de una persona excesivamente gorda. Y la cito. Por ello, se entiende que la obesidad es una cualidad de que tienen las personas que las hace grandes. En este caso hay una redacción previa y hay una redacción final. Es muy importante considerar para la creación de los textos en la tesina que el uso de las citas debe estar siempre antecedido de una redacción previa y precedido de una redacción final, que esté obviamente aludiendo a lo que la cita en sí está diciendo. Esta es una definición básica que se sugiere colocar para que le sea familiar el concepto a nuestro lector y que logre captar su atención. En esta definición 2 ya vamos en una definición que es un poco más compleja, que es de la OMS, y también tiene, ¿cierto?, una redacción previa, en este caso la OMS 2016. Según la OMS, la obesidad es la condición que se presenta en niñas, niños, caracterizada porque, y ahí está la definición, y luego que se pretende que, asimismo se destaca que, relacionado con los adolescentes, se desprende que frente a los parámetros definidos por la OMS en cuanto a la desviación típica, al sobrepasarlos, se está en una condición de obesidad, que es lo que en sí esta cita nos está diciendo, ya que la OMS dice que desde el nacimiento hasta los 5 años, el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas, por encima de la mediana, establece los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Desde los 5 hasta los 19 años, el IMC para la edad con más de 2 desviaciones típicas, por encima de la medida se establece que los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Entonces, la conceptualización de la OMS apunta a las desviaciones típicas como una forma de poder o un parámetro para poder definir en qué momento un niño, un joven, está en una condición de obesidad. Por eso se finaliza diciendo que se desprende que frente a los parámetros definidos por la OMS en cuanto a la desviación típica, al sobrepasarlo se estaría en una condición de obesidad. Entonces, para finalizar, resumiendo. Primero, revisamos acá lo que eran los conceptos fundamentales, los que están implícitos, explícitos dentro de la pregunta de investigación. También revisamos los conceptos asociados, que son todos aquellos los conceptos que deben ser 8, o sea, 4 y 4 se espera, que estén asociados a los conceptos fundamentales que conformen una red de contenidos relacionados con cada una de las variables y que, por supuesto,
se extraigan de la lectura pormenorizada, reflexiva, comprensiva de las investigaciones y documentos pertinentes. También se revisó a través de un esquema la red de conceptos del capítulo 1, de donde surge esta idea del concepto fundamental y concepto asociado, cómo se ubican los conceptos asociados a partir de la búsqueda bibliográfica, un esquema ejemplo que se daba de una pregunta de investigación y cómo se iba desglosando en las dos variables, en los fundamentales y en los conceptos asociados, cómo buscar estas definiciones, en dónde buscarlas en relación a las investigaciones, las características que debían tener estas definiciones en términos de la redacción que yo hago del capítulo 1, que sean suficientes, que sea contrastable, que sea objetivo y pertinente. Y por último, los tips más significativos para poder generar la redacción del capítulo 1 en relación a una sugerencia de una esquematización para poder ordenar las ideas y plasmarlas en nuestro capítulo 1. Espero que esto haya sido de vuestra utilidad y espero poder seguir cooperándoles desde esta perspectiva. Muchas gracias y que estén muy bien.